Hablaste del soporte, ¿no? El soporte de la casa y de la familia y también el de la escuela, porque los chicos pasan mucho rato en la escuela, ¿no? En el caso de que el niño tenga un problema de irritabilidad, ¿cómo debería ser el manejo en casa? ¿Cómo debería ser el manejo en el colegio? Porque me imagino que el niño también en el colegio debe ser pegalón, ¿no? Porque como es como una desconformidad, o sea, esto es la forma como yo lo veo, ¿no? Como que la persona está, el niño está no contento con él mismo, ¿no? Entonces es como una lucha. Sí, y lo que mencionas en relación al colegio es muy cierto. Generalmente los niños que tienen esta propensión a la ira, la reacción, o sea, las formas de afrontamiento que van a tener van a ser con agresión. Entonces son niños que efectivamente generalmente son los pegalones, lo que fastidian, lo que incomodan en las clases. Porque, digamos, cuando tú eres consciente de lo que tú sientes, puedes controlar mejor esas emociones y al ser consciente también eso te va a permitir, digamos, encontrar formas de afrontamiento adecuadas o diferentes. Es un niño que no puede manejar esta irritabilidad, generalmente va a ser mucho más agresivo y eso le va a generar dificultades finalmente en sus relaciones interpersonales. Claro, entonces, efectivamente, exacto, a la larga le va a traer una serie de dificultades. Claro, inseguridades, porque ningún niño te va a querer parar con él, esa es la típica. Y eso que tú dices de la inseguridad tienes mucha razón, porque justamente una de las consecuencias de esta irritabilidad es la inseguridad, la baja autoestima. Entonces, un poco retomando la pregunta de qué hacer frente los padres o el colegio en general, lo importante es primero contenerlo y ayudarlo a encontrar estrategias de afrontamiento adecuadas para que pueda manejar esta irritabilidad, porque al final, cuando tú le enseñas al niño a cómo manejar digamos, autocontrolar su ira, este descontrol a veces que pueda tener, le das la oportunidad de que este niño se relacione adecuadamente, asertivamente con su entorno. Entonces, lo primero que hay que hacer en realidad, más allá de general, porque generalmente los padres frente a un niño irritable reaccionan también con esa irritabilidad, ¿no? Entonces empieza uno a llamar la atención, de repente gritando, con rabietas o berrinches, y el padre también puede reaccionar de la misma manera, o la misma docente, la misma profesora, ¿no? Para tratar de calmarlo. Entonces se genera un círculo vicioso, donde finalmente en ese círculo vicioso el niño se vuelve pues irritable, la madre también, o la profesora. Y se potencializa difícil, todo. Exacto. La bomba de tiempo. La bomba de tiempo, y el niño finalmente no encuentra otras estrategias de afrontamiento, porque finalmente los padres son los modelos de los hijos. Obvio. Entonces ellos van a seguir repitiendo el mismo patrón, digamos, ¿no? Así es. Ahora, dentro de lo que hemos conversado, ¿qué terapia podría ser adecuada, digamos, para este comportamiento, no? Es necesaria una terapia cuando finalmente, como mencionábamos hace un rato, la irritabilidad o ese descontrol finalmente puede afectar sus relaciones interpersonales, ¿no? En ese caso sí es recomendable un tipo de terapia, y la terapia finalmente es un acompañamiento para que el niño encuentre formas adecuadas de relacionarse, de expresar estas sensaciones que está teniendo, que finalmente no las puede expresar de una forma adecuada, ¿no? Entonces es un acompañamiento primero que tiene que ver con el autoconocimiento de lo que él está sintiendo. O sea, uno tiene que partir un tema de terapia finalmente conociendo lo que está sintiendo. Entonces, y finalmente también con una orientación obviamente a los padres, porque los padres van a cumplir un rol fundamental para poder orientar, acompañar a este niño, ¿no? Son todos un equipo, ¿no? Es un equipo, ¿no? Y hay niños, o sea, tú ves a veces una familia donde algunos hijos pues tienen una tendencia mucho más intensa de expresar esas emociones, esta ira, de forma no adecuada. Entonces, y tienen de repente otros hijos donde al contrario, tienen una reacción pasiva, ¿no? Entonces, el padre tiene que saber de alguna manera
llegar al hijo de acuerdo a las necesidades que pueda tener el hijo. Entonces, si finalmente en la niñez no trabajas esto, imagínate lo que va a hacer en la adolescencia, claro, ¿no? Entonces en la adolescencia ahí ya las cosas se complican un poco más. Ahora, cuando son muy pequeños, ¿cómo ayudarlos a reconocer estas emociones, ¿no? Porque de grande ya hay un poco más de racionamiento, ¿no? Como que un lado cognitivo mucho más desarrollado, digamos, ¿no? Pero cuando son muy pequeños, ¿qué tipo de terapia se utiliza o cómo tú utilizas, ¿no?, a tus pacientes, o qué herramientas le das para poder hacer ese ejercicio de reconocer, ¿no?, y expresarlo? Porque no te van a decir, eso es exactamente lo que siento. Me imagino que será a través del dibujo, no sé qué técnicas usas. Mira, los niños funcionan muy bien con el juego. El juego es realmente el medio para poder trabajar con un pequeño. Y no solamente hablando de terapia, yo pienso también lo que pueden hacer los papás, ¿no? O sea, jugar, y no solamente uno tiene que reconocer aquellas emociones que antes se decían que eran emociones negativas, como el miedo, la ira o el temor, la ansiedad, ¿no? Las emociones al final te alertan, te ayudan a tomar una decisión, a saber que algo está pasando. Entonces, el reconocer, no es solamente reconocer, bueno, mi hijo está con miedo, o mi hijo tiene ansiedad, o mi hijo tiene... No, sino también reconocer cuando el niño está feliz, cuando el niño está contento, ¿no? A través de, por ejemplo, los cuentos, las imágenes, las historias, el hablar de los afectos, ¿no? No solamente, hijito, ¿qué tal?, ¿no? Sino, hijito, ¿estás feliz? ¿Estás triste? ¿Estás molesto? ¿Tienes...? Entonces, el niño en ese sentido empieza a tener todo un vocabulario emocional que finalmente ayuda a identificar, y también el padre ser consciente de lo que está sintiendo, porque a veces los papás, para proteger a los niños, de alguna manera no expresan estas emociones, no expresan, entonces el niño se confunde, no aprende, y ahí tiene que haber un tema de empatía, no aprende este niño finalmente a saber qué es lo que está realmente sintiendo el padre, porque de repente el padre en ese momento tiene alguna pena y el no querer expresar al niño, entonces el niño se confunde porque no puede interpretar bien este mensaje, ¿no? Claro. Entonces yo creo que en un tema como esto, y ser muy sinceros, porque todos los papás, los niños, tenemos una serie de emociones, y el ser sinceros lo ayudamos al niño primero a reconocer, y eso va a ser el paso previo para poder desarrollar la empatía, y la empatía que es tan importante. Claro, por supuesto, ¿no? Bueno, Vivian, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. No, gracias a ti por la invitación. Y hablando del juego, nosotros nos vamos con Rosario Rivero para ver cómo jugar con los niños.